Hola chicos, buenas tardes. Para pues comenzar con el tema que no pudimos ver hoy por la situación de las fallas técnicas. Quería comentarles de manera muy rápida, bueno, viendo la situación en la que estamos pasando con respecto a lo de la plataforma, se me ocurrió proponerles que si hay algún tema en el que ustedes sientan que hay muchas dudas, que no quedó claro, que se trabó mucho, que no hubo oportunidad de retroalimentar de manera correcta, les pido que se pongan de acuerdo y que me lo hagan saber de la manera más rápida posible para que hagamos un video con los temas atrasados, ¿ok? Bueno, porque es muy importante que vayan siguiendo el hilo de las clases en contexto, porque al momento de hacer una intervención esto es todo un proceso. Por ello es que se les dificultó mucho en la clase, en el caso práctico que les dejé, solucionar el problema, porque no es así de fácil, lleva un proceso. Entonces necesitamos seguir ese proceso paso a paso. Y aquí en comunicación masiva, porque vamos a estar manejando conceptos que vamos a utilizar aquí y que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces también es importante, porque no quiero que lleguen a octavo y me digan, es que, ¿qué cree, maestra? Que ese tema desde segundo, tercero no me quedó claro. Desde ahorita se tiene que fincar muy, muy bien eso. ¿Ok? Bueno, vamos con las funciones y disfunciones. Este tema, chicos, a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con que a veces nos menosprecian por ser comunicólogos y hacer contenidos de entretenimiento, ¿no? Que se cree que son para el entretenimiento de las personas y que finalmente solamente hacemos novelas o videitos o cosas así. Pero este tema a mí me agrada porque realza el valor de la comunicación como una ciencia social, como una ciencia digna de ser estudiada y muy importante conocer lo que nosotros podemos llegar a realizar con un mensaje. Eso es muy importante. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, chicos. En el estudio de las ciencias sociales, la comunicación se había quedado muy atrás. Empezamos con los estudios de Aristóteles, que él es el que establece el primer modelo de comunicación, del proceso comunicativo, que es el que conocemos, emisor, mensaje, receptor. Posteriormente vienen más, pero es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se le empieza verdaderamente a dar un respeto a la comunicación. ¿Por qué? Porque vieron lo que podía lograr una propaganda, lo que podía lograr un discurso bien dicho. Ajá. Vamos, Hitler convenció a toda una nación de una ideología totalmente radical, ¿no? Entonces querían estudiar qué era lo que había pasado, qué habían hecho. Ajá, entonces aquí es donde se empieza a estudiar esta parte, y la mayoría de las teorías que vamos a ver tienen su origen después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, vamos con la función con respecto a la norma social. Es también llamada moralización y tiene que ver con que los medios de comunicación nos van a decir cómo es que tenemos que comportarnos. Ajá. ¿Qué es lo socialmente aceptado en el contexto en el cual estoy? Y esto es muy importante de observar cuando nosotros estamos haciendo contenidos, porque muchas veces llegamos y creemos que no la sabemos de todas y hacemos lo primero que se nos ocurre, y eso no se puede hacer porque podemos herir susceptibilidades. Entonces tenemos que estudiar el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Las telenovelas mexicanas, yo soy una fanática de las telenovelas mexicanas desde que era yo una niña, y cuando empecé a estudiar comunicación me gustaba mucho analizarlas y conocer a una producción mexicana es conocer la cultura mexicana, es saber qué es lo socialmente aceptado y qué es lo no socialmente aceptado, qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera, ¿ok? Qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
Ajá, tiene mucho que ver con eso y los medios nos van a ir dando estas pautas, ¿ok? Por eso también se llama moralización. Bueno, vamos con la función de otorgamiento de estatus. La función de otorgamiento de estatus, por ahí veo que varios escriben status con S. Está bien, pero eso solamente es cuando estamos hablando inglés, status. Pero cuando estamos hablando español es estatus, ¿ok? Con ES, estatus, ¿ok? Bueno, esta es propuesta por Lazarsfeld y Merton, por ahí del 45, 48, en donde dice que los medios de comunicación le van a conferir estatus a asuntos, a personas, movimientos sociales, fenómenos sociales y organizaciones al considerarlos dignos de atención, pero además los vamos a etiquetar también de algún modo. Ajá. Por ejemplo, a alguna persona le podemos decir que es muy importante y la podemos hacer pasar como una persona muy importante. Eso es lo que, por ejemplo, hizo Televisa con Enrique Peña Nieto. Nos vendió a un candidato. Por ahí veía yo un documental hace como un año que se llamaba El candidato de Televisa, que habla sobre precisamente cómo Televisa construyó toda la imagen mediática de Enrique Peña Nieto basado en su aspecto físico, ¿sí? Y ya de ahí se fueron derivando su esposa y un sinfín de situaciones, pero él era la piedra angular. ¿Ok? Entonces te otorgan un estatus, te dicen que eres importante o que no eres importante. Por eso muchos quieren aparecer en los medios, porque estar en los medios es estar vigente, estar en los medios es tener importancia, ¿ok? Por eso también cuando ustedes, cuando tenemos una situación difícil, queremos que nuestra voz sea escuchada en los medios de comunicación, ¿no? Que venga la tele, que venga la radio, que venga López Dóriga o quien tú quieras, ¿no? Porque eso te va a dar presencia en un momento de la televisión, ¿no? Les voy a comentar un caso muy particular. Cuando yo hice mi denuncia, cuando yo denuncié a mi expareja, me encontré con una serie de protocolos que tú tienes que seguir para seguir esa denuncia. Una de ellas era que, bueno, yo denuncias el caso de violencia familiar, posteriormente citan, no, pues primero tú tienes que comprobar que realmente vivías con esa persona, porque al hablar de violencia familiar, quiere decir que tú tenías un lazo con esta persona. Ya sea que tú compruebes con el acta de matrimonio o con el acta de nacimiento de alguno de tus hijos. Si era mi novio, no, entonces no es violencia familiar, son lesiones, ¿no? Si me pegó. Bueno, yo compruebo este hecho y después mandan a citar a mi expareja, o sea, porque teníamos que tener algo que le llaman diligencia ministerial, que es como si queremos conciliar, aunque dicen que no, pero básicamente es eso. Y eso es totalmente anticonstitucional, porque ese delito es un delito federal, es un delito grave y por tanto no tiene derecho a conciliación. Entonces, es una violación a tus derechos. Por tanto, no está permitido, es algo como por debajo del agua. Y después como obviamente la mayoría de los agresores no van, te hacen firmar un documento en el cual te dicen que tú aceptas que tu denuncia se vaya a archivo, es decir, que pues ya, ¿no? Yo dije, no, o sea, ¿cómo creen, no? Y me decían, no, tiene que firmar, señora, no, yo no voy a firmar nada. Y tengo una ex profesora mía que me asesoró en mi tesis, que es periodista, es jurado de los Premios Nacionales de Periodismo, investigadora de la UAECH, y a mí se me ocurrió contarle mi situación, porque además es muy cercana a mí. Se me ocurrió contarle cómo iba todo mi caso, y ella lo escribió en su columna, que ella escribe en un periódico que se llama El Independiente,
y me dio voz, y no solamente a mí, ¿no? A muchísimas y millones de mujeres que estaban en la misma situación que yo y desistieron, ¿no? No le dieron carpetazo a mi denuncia. Esto fue una situación para bien, ¿ok? Bueno, para mí bien, ¿no? Pero hay otras situaciones en las que los medios también van a jugar en tu contra. Lo de Michael Jackson, por ejemplo, que fue acusado de abuso sexual, que llegaron a la corte y que finalmente como 10 años después la víctima salió a decir que no era verdad, no ha quedado del todo claro. Por ahí su hermana La Toya decía que sí era verdad, que Michael Jackson se encerraba con niños durante días en su habitación, ¿no? Pero lejos de todo esto, Michael Jackson ya quedó estigmatizado como violador de niños, ¿no? Entonces, porque los medios le confirieron ese estatus. Ajá, entonces, los medios te dan, pero también te quitan. Te pueden dar a Carla Panini, ¿no? Es la etiquetaron, el estatus de Carla Panini es como el de la mujer más odiada de México. Ajá, ese ya es su estatus. Y no va a cambiar, no va a cambiar, porque así ya te etiquetaron, ¿ok? Tiene mucho que ver con cómo los medios te muestran ante la sociedad. Vamos con la disfunción narcotizante. Esta es la única disfunción que se ha encontrado en los medios. Recordemos los conceptos de funcionalismo, qué es lo que funciona, qué es lo que disfunciona y qué es lo que funciona. Perdón. Recordemos que la disfunción es cuando algo medio sirve y medio no. La disfunción narcotizante se basa en la propensión a sustituir el hacer por el conocer. Es la acumulación de datos acerca de los problemas públicos y la sustitución de la acción por esta conciencia o conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener muchos datos, mucha información sobre qué hacer o qué no hacer en dada circunstancia y me voy a sustituir el hacer por esa información, es decir, la acción por los datos que tengo. El individuo, como bajo los efectos, de un narcótico, se mece en una falsa sensación de seguridad. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Es cuando los medios de comunicación nos dan una información y nos hacen creer que sabemos hacer las cosas o que podemos hacer las cosas, pero realmente no es así. Un ejemplo de ello es lo que está pasando con el cubrebocas, y lo vemos en las diapositivas que les envié, lo que está pasando con el cubrebocas y su uso en México. Si ustedes han visto alguna de las conferencias del doctor López-Gatell, se van a dar cuenta de su posición en el uso de los cubrebocas. Él dice que no es necesario a menos de que tú tengas algún problema respiratorio, ¿sí? A menos de que tengas gripa o que tengas algún síntoma. Pero en personas sanas él no lo recomienda porque mencionaba que este cubrebocas te puede hacer creer que puedes salir a la calle y que no va a pasar nada y que permanezcas en la calle por horas, o que relajes otras de las medidas que son más importantes, como el lavado de manos o como la distancia social o como el quedarte en casa, ¿no? Entonces, creemos que sabemos hacerlo, pero en realidad no lo sabemos. Ahora están las personas, no tengo ningún cubrebocas a la mano, pero están las personas que nada más se tapan la parte de la boca y no se tapan la nariz. O están las que lo traen aquí mal puesto, o las que se lo dejan horas y horas, ¿no? Entonces a esto se refiere. Otro ejemplo son los tutoriales. Ajá, no sé si a alguien le ha pasado en esta cuarentena que queremos hacer una receta y nos sale una cosa horrible, o un tutorial de alguna manualidad o algo así. O también yo siempre se los pongo de ejemplo, los documentales, estos que nos dicen de sobreviviendo a Alaska o sobreviviendo a la selva desnudo. Estas personas tienen
un equipo de producción detrás. O sea, si les da hipotermia, si les muerde una serpiente, tienen un equipo de protección. Si yo me voy, lo más probable es que no sobreviva, porque no voy a tener nada, ni voy a saber sobrevivir, ni voy a poder crear fuego a la primera. O sea, no, es imposible. Vamos con el repliegue sobre sí mismo. Es también llamada privatización. Es el alejamiento de un individuo de las metas del grupo y su vuelco hacia metas estrictamente personales, con una orientación de carácter personal. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que somos parte de una sociedad y en esta sociedad también nos vamos a agrupar en colectivos. Recordemos que un colectivo es un grupo de personas que comparten una meta en común y que al terminar, cuando cada quien ya llegue a su meta, pues va a tomar distintos caminos. Por ejemplo, la escuela. Un colectivo va a tener, les repito, metas en común. Y cuando, como decíamos hace un rato, cuando yo tengo una meta en común, tengo que jalar hacia el mismo lado, porque si yo jalo de un lado y tú jalas del otro, no vamos a poder avanzar hacia una misma dirección. Entonces, el repliegue sobre sí mismo habla cuando tú tienes tanto hartazgo que te preocupas casi exclusivamente por tu comodidad, por tu seguridad y por tu protección. Es como si, por ejemplo, ustedes son un grupo que jala parejo para todo, pero hay grupos que no. Tengo un grupo en pedagogía que, por ejemplo, dice una alumna, pues a mí me vale, O sea, en la plataforma con pedagogía tengo 4 personas de 9 y me decían, no hagan las transmisiones desde aquí, a mí me vale. Y si nada más va una, pues del tema, maestra, a mí me vale porque no hayan venido mis compañeros, no me importa, es su problema. Ese es un repliegue sobre sí mismo. ¿Pero por qué se dio? Porque cuando el grupo jaló parejo, la dejaron sola. O sea, querían jalar parejo y decían, todos vamos a reclamar, y nadie iba a reclamar, ¿no? Nada más ella, y la dejaban a ella. Entonces se caso, no más, estrictamente personales, ¿ok? En casos extremos, este vuelco sobre sí mismo lleva al pánico. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho que ver con las personas que, por ejemplo, padecen ansiedad o que padecen depresión o que padecen alguna de estas situaciones o condiciones. Cuando los expones a ciertos mensajes o hacia ciertas situaciones, pueden estallar, ¿no? Hay personas que les dan ataques de ansiedad en ciertos casos. Tengo una alumna en sexto que una vez les proyecté, estábamos en publicidad y vimos por ahí algunos comerciales, más o menos como los que vimos hace unas 2 clases en comunicación masiva, y les dio un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, pueden llevar al pánico este vuelco sobre sí mismo porque te sientes solo. En cierto momento, las personas se sienten abrumadas por toda la información que los medios les traen. Esto se ha dado mucho en la pandemia, chicos. Por eso les puse en la siguiente diapositiva el ejemplo de TikTok. Porque dices, o sea, ¿cómo hay gente que puede estar haciendo TikToks y riéndose si estamos en plena pandemia mundial? Sí, es cierto, estamos en plena pandemia mundial, estamos en una situación grave de crisis económica, de crisis sanitaria, cada vez más muertos, aquí la cifra de contagiados no baja, crisis hospitalaria, muchísima situación, y a veces tanto y tanta información. Repito, les digo, hay personas que caen en la ansiedad, ¿no? A mí Fernando, cuando me ve llegar, me dice, ay, ya llegó maestra a sanitizar toda la escuela, ¿no? Porque yo llego y al salón y sanitizo lo que es la perilla de la puerta, sanitizo el apagador, sanitizo el sitio donde me voy a sentar, donde voy a colocar la computadora, etcétera, ¿no? Eso me da cierta seguridad. Lo mío no pasa de ahí, pero sí hay personas que han llegado a utilizar litros y litros y litros de cloro, ¿no?
o las personas que se crean los síntomas. Ajá, por ahí yo veía que la OMS decía, hay personas que creen que tienen la enfermedad porque tienen los síntomas, pero se los crearon mentalmente. A eso se refiere esta parte, ¿no? Y el repliegue sobre sí mismo es cuando digo, no me importa, como su compañera de pedagogía, no me importa, o sea, por mí que el mundo ruede, ¿no? Yo me voy a quedar en mi casa, o no me importa que el mundo ruede, yo no voy a usar cubrebocas. También es otra forma de repliegue sobre sí mismo. Vamos con la complementación. Se refiere a la acción recíproca de refuerzo entre los medios masivos y otras fuentes de información, especialmente interpersonales. Creo que esta no viene en las diapositivas. Una disculpa, por favor, las hice como el miércoles a la 1 de la mañana o algo así. Bueno, esta se refiere a tiene mucho que ver con la de refuerzo a las normas social, porque vamos a reforzar lo que ya tenemos en los medios con lo que tenemos en la cultura. Ajá, por eso les decía que tiene que estar entrelazado, porque si algo no cuadra, la gente no le va a entender, no va a poder captar esta situación. Por eso algunos de los contenidos se adaptan, de los contenidos audiovisuales, porque la gente no los entiende. Aquí en México entendemos el albur, ¿no? Pero en otros países no. Entonces es muy importante contextualizar a la gente. La complementación tiene que ver con esto, chicos. Tiene que ver con esta parte en donde yo, medio de comunicación, te doy información que tiene que ver con tu contexto. Ajá, que tiene que ver con lo que estás viviendo. Un ejemplo es la Rosa de Guadalupe. Siempre pongo de ejemplo la Rosa para todo, porque la verdad es que sí es un gran ejemplo. Sale un problema social y la Rosa de Guadalupe saca un capítulo de ello, ¿no? Pero refuerzan el contenido católico, ¿no? Refuerzan estas normas sociales que se supone que debemos seguir, refuerzan estos estereotipos que también tenemos que seguir, refuerzan estas creencias, esta ideología conservadora, ¿no? Todo eso es parte de la complementación. La monopolización. Existe monopolización, cuando hay un control de los actos comunicativos que estructuran la situación de modo tal que el individuo no tiene oportunidad de sopesar alternativas. Eso lo tenemos aquí en México, chicos, con Televisa y TV Azteca, ¿no? Esos son los canales que hay en televisión abierta. Y digo, pues me voy a contratar cable. Pues sí, pero hay Telehit y Distrito Comedia y tienen un convenio con Comedy y Banda Max y por ahí se me está menos 1 hora, menos 2 horas, etcétera. Son propiedad de Televisa. TV Azteca, pues Total Play, por ejemplo. Entonces, estas empresas siguen una misma línea editorial. ¿Qué es la línea editorial? La postura que yo tengo en torno a un tema. Y esto, chicos, se va a reflejar en que no vamos a tener oportunidad como que de elegir muchas cosas, ¿no? Porque es el mismo contenido. Si ustedes ven las noticias del 4 y las noticias del 2 van a ser las mismas, porque no hay otra oportunidad. Y si ustedes ven las noticias del 7 y las del 6, va a ser lo mismo, porque es la misma empresa. Entonces no va a haber como que mucha oportunidad de dónde elegir, ¿no? La canalización. El concepto de canalización a mí en lo personal me parece uno de los más importantes de las funciones y de la comunicación en general, del estudio de los medios de comunicación. Se refiere a la capacidad de los medios masivos para encauzar las pautas de conducta o actitudes de un individuo. Esto también les pongo a la Rosa de Guadalupe, pero no es el único ejemplo. Va muy de la mano con la complementación y con la función de otorgamiento, con la función con respecto a la norma social. Estas dos van a tener
relación en cuanto a los comportamientos. Y esta tiene relación porque va a fomentar o va a perpetuar el uso de los estereotipos de todo, de género, de comportamiento, de la mujer, del hombre, de todo, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo que acabo de ver hace poquitito, hace como 3 días. No soy muy, les decía que a mí me gusta mucho analizar las novelas, pero una novela que sí nunca de los nunca me gustó fue la famosísima Gaviota, de Destilando Amor, que ahorita están retransmitiendo y que está haciendo otra vez un boom. No me gusta, no me gusta en lo personal la actuación de Angélica Rivera y no me gusta cómo actúa Eduardo Yáñez, entonces no vi esa novela, pero mi hermana y mi mamá sí la ven, entonces por ahí estaba viendo, creo que el miércoles o algo así, en donde nos dan una muestra de cómo es o cómo deben ser o cómo son aceptadas las relaciones violentas aquí en nuestro país. Vi unas escenas, no vi todo el capítulo. Se centraban en que Gaviota, Angélica Rivera, va a cenar con su jefe y Eduardo Yáñez llega al restaurante y les arma un escandalazo, pero horrible. Les dice a los dos hasta de lo que se van a morir. Y posteriormente ella, en lugar de, no sé, darle una cachetada o no sé qué hacer, le pide perdón. Va detrás de él y le pide perdón. Después de muchas situaciones en las que se insultan, y sí se insultan, porque se dicen terca, se dice necia, bueno, le dice en pocas palabras golfa, o sea, muchísimas cosas de violencia, de verdad violencia. Finalmente ella le pide perdón y él le dice, ok, te perdono, pero renuncia. Y ahí va la Gaviota a renunciar, ¿no? Ahí me quedé, yo ya la verdad me dio coraje, ya no lo vi, pero es una forma en la que están encauzando nuestras conductas. A ver, mujer, tú le tienes que obedecer a tu pareja porque él sabe que es lo mejor para ti. Ajá. Tú le tienes que obedecer y tú le tienes que pedir perdón y tú no tienes que andar con otros hombres. Y si te pide que renuncies, es más importante tu relación a tu trabajo. Así encausan nuestras conductas para que el día que mi novio me lo haga, yo lo vea como algo normal, lo vea como algo bonito, lo vea como algo romántico. ¿Sí se dan cuenta? Y así hay sobrados ejemplos, El caso de la Rosa de Guadalupe, ¿no? También te marca un fenómeno social, pero siempre encauzado hacia la religión católica. Siempre a lo políticamente correcto o a lo que la Biblia dice que debo de hacer, ¿no? Siempre. Y así se espera que yo me conduzca a lo largo de mi vida. O que mínimo haga creer que me conduzco, ¿no? Efecto de inmunización, ya para terminar. Tiene una analogía con las vacunas. Nos habla sobre 2 formas de crear una resistencia a propagandas. El primero de ellos es fortalecer la actitud proporcionando argumentos que la apoyen. Esto es, por ejemplo, lo que están haciendo con el COVID-19 ante los rumores o la falsa información que dice que no existe, que es un invento del gobierno, que shalala. Nos pusieron a un especialista en la materia como lo es Hugo López Gatell, que tiene chorrocientos mil títulos y palmarés y cosas en su currículum, para que nosotros digamos, me lo está diciendo Gatell, no me lo está diciendo cualquier hijo de vecino, me lo está diciendo una eminencia en el campo de la epidemiología, ¿no? Y eso cuenta muchísimo. O sea, ¿a quién le voy a creer más, no? ¿A Gatell? Bueno, a Gatell o a otras personas. Se supone que le debería de creer más a Gatell, pero bueno. Y
El segundo es inmunizar las actitudes presentando al individuo propaganda contraria a ellas, pero debilitada, como las vacunas. Este es otro ejemplo, lo que están usando en los memes con el sarcasmo. Ajá, que dicen, bueno, he visto memes de Gatell que dicen, bueno, entonces ya salgan todos a la calle y ya muéranse, ¿no? Eso es propaganda contraria a lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer es que la gente se quede en casa, pero lo vamos a hacer de esta forma para que se concienticen. O también lo que están haciendo de decir, pues si no crees, vete a un hospital, ¿no? Como voluntario. Eso es propaganda muerta o debilitada para hacer conciencia. También otro ejemplo, los comerciales estos tristes, en donde te dicen que no que manejes y bebas, que no pasa nada, ¿no? Y sale uno muerto o algo así. Eso es propaganda contraria, pero está debilitada para crear finalmente un impacto. Es, por ejemplo, lo de apelar al miedo, también tiene mucho que ver con eso. Bueno, chicos, hasta aquí le voy a dejar. Si hay alguna duda en torno a esto, nos comunicamos vía WhatsApp. Les pido que hagan memoria o piensen en los temas que quedaron inconclusos o que crean que les hace falta algo de retroalimentación, para que si son 2 o 3 personas las que concuerden con esto, se haga un video. Si solo es una, yo creo que con una retroalimentación personal vía WhatsApp funciona mejor y no saturamos tanto el grupo, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo y pues ya saben, estamos en contacto.